Estaba yo viendo nuestro grupo cerrado de Noso de Digestivo. Resulta que somos 75 miembros. Nada más por curioso, los que están anexados son que para que obtengan información de lo que mandó. Lo que pasa es que en el Zoom no entran porque no los detecto, pero en el Facebook sí. Entonces, más que como oyentes, probablemente para tomar la información que se envía, ¿no? Supongo. Sí, doctor, y también recuerda que en quirúrgica les había comentado que ojalá le pudiéramos pasar las diapositivas, entonces solicitaron unirse para checar las diapositivas de digestivo. Para que se complementaran ya en quirúrgica. Ujú, sí, para De los hecho, de temas. alguna manera hay alumnos en las dos clases, ¿no? Incluso Ujú. ahorita, los que están ahorita acá en digestivo se van a poder dar cuenta de algunas cosas que ya estamos viendo en quirúrgica y van a poderlas comprender mejor. Ok, yo la verdad es que no tengo inconveniente, ¿eh? O sea, si quieren ponerse en el de Face 500, que estén 500. Toda la información, yo no tengo ningún problema con eso, la verdad. La universidad en ese sentido sí es un poco estricta cuando se hacen presenciales. Tenemos prohibido, bueno, está explícitamente puesto que no se admiten oyentes. Sin embargo, pues, sobre todo es una cuestión realmente de espacio, porque si tengo 40 en la lista y llegan 40 que se apuntaron y quieren estar de oyentes, 5 van a estar ocupando un lugar que no les corresponde desde el punto de vista, digamos, oficial, administrativo o legal, si ustedes quieren llamarle así. Entonces, cuando a mí me piden en las presenciales si pueden estar de oyentes, les digo con toda franqueza, puedes estar en tanto cuanto no se llene y ocupes un lugar de los que sí se lo merecen, ¿no? Como siempre tenemos alrededor de 3 a 5 que faltan, normalmente los que están interesados, los oyentes, entonces alcanzan lugar todos. Es raro que tengan que estar de pie, eso me sucede en la práctica cuando están los oyentes, ¿no? En este caso, pues no hay tanto problema. Bueno, entonces nosotros estamos aquí, ¿sí? Sí, cierto, perdón. Va, ya, tienes razón. Estábamos aquí entonces ahorita, seguimos con lo de isquemia intestinal, ¿verdad? Ya nos picamos. Ya deberíamos haber visto pólipos y cáncer de colon. Y seguimos en isquemia y no podemos salir de ahí. Bah, no se preocupen. Finalmente vamos a ver absolutamente todos los temas. A veces ciertamente estoy consciente que se prolonga un poco más. Y a veces depende de la respuesta de ustedes que se pueda tener un poquito más de extensión del tema, ¿no? De cómo uno lo pone. Claro, puede yo ser un tanto más estricto y no avanzar más. Hoy vamos a dedicar 10 minutillos a lo que es ya, digamos, el cerrojón de esto. Eh, en relación a las pláticas que les he mandado con respecto a esto, nos quedaría a lo mejor puntualizar un poquito más sobre algunos aspectos de clínica y de diagnóstico y de tratamiento con respecto a cada una de las patologías que manejamos relacionadas con isquemia intestinal. Porque si se fijan, pues se abrió un abanico grande de posibilidades relacionados con falta de circulación en el intestino, ¿no? Entonces, ya en este caso, solamente haré uso de las diapos en relación a las preguntas que me hagan ustedes de aquí a las 9:20, vamos a decirlo. O bueno, a la hora que se terminen ya las preguntas, y ahora sí nos pasaríamos a nuestro tema el día de hoy, entre comillas, que sería de pólipos o de tumores benignos del intestino delgado, ¿no? De los cuales pues, ustedes también ya tienen información de alguna manera, ya les mandé. Y para empezar, para pasarnos ya a lo que correspondería a cáncer de colon, yo le había puesto 2 días a cáncer de colon, no se necesitan los dos en realidad. A veces pongo 2, les decía yo, para amortiguar un poco lo que tenemos. Si estamos atrasados, pues lo reduzco a un solo día. Y al revés, y si tenemos un día asignado y se requiere más por, por necesidades del servicio, también no tengo inconveniente con eso. Bueno, entonces, arránquense, chavos. A ver.
¿Qué onda? ¿Qué dudas traen de isquemia intestinal o de enfermedad isquémica del intestino? Perdón. Estamos justos. ¿Perdón? Hay dos. Había dos. También en Santiago. Bueno, sale. Ya están. Ya están readmitidos. Y todavía Gustavo. Ya está. Ok. Ay, todavía hay más. Miren. Siguen entrando aquí. Ya se acabaron. Y ahorita ya no me está pidiendo ninguno. Bueno. Luego se salen y vuelven a entrar. Yo creo que, ¿qué pasa? Tienen mala señal, se va y entonces necesitan entrar otra vez. Sí. Eso es lo que les llega a pasar, ¿verdad? No hay bronca. Bueno, entonces, al fin que no están enfrente de Lady profesora ¿de dónde? De Durango, ¿no? ¿No la han visto? Sí. Entonces imagínense que está, Es y son psicóloga, chavos de ¿no? una universidad, ¿no? Los trata como si fueran chavitos de que, oye, como de secundaria y prepa, cuando sí están bien incróspitos. Pero pues está cañón. Bueno, entonces, chavos, arránquense con la cuestión de las preguntillas que puedan tener eh, con respecto a esto. Yo tengo Ahorita una duda, Doc. perdóname, Yo tengo una duda, Doc. sale, venga. En cuanto al tratamiento de una trombosis arterial, ¿cuál sería la vía de acceso preferida para un cateterismo percutáneo? Ponme el ejemplo. O sea, la trombosis arterial, pero acuérdate que puede ser en un momento dado, depende cuál sea el sitio donde se hace, porque podemos estar hablando de una trombosis arterial múltiple y que sea una isquemia intestinal segmentaria, ¿no? Que finalmente son trombosis pequeñas arteriales que generaron una isquemia de un segmento chiquito de intestino. Ahí no se necesita hacer cateterismo, ahí lo que se tiene que hacer es una resección intestinal y anastomosis porque pues se sacrifica una porción pequeña de intestino que no va a tener ninguna repercusión posterior en el paciente y no hay manera de destapar vasito por vasito porque son muy finitos. Entonces, ¿a dónde se te ocurre? Porque además pues la pregunta implica que sepas un poco más, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Se refiere a la zona anatómica? Sí, David, porque me estás preguntando desde el punto de vista anatómico dónde cateterizar por arteria una isquemia, pero si me pones el ejemplo más o menos, yo te podría decir. Bueno, principalmente sería en la arteria mesentérica superior. Es que ayer me quedé con la duda porque había mencionado que se puede ingresar por medio de la subclavia o por medio del sistema porta a través de En perfusión realidad de la líquido. subclavia no la mencioné mucho para eso. La que mencioné fue la yugular interna, principalmente, pero es para una cuestión venosa, para poder accesar la porta. Esa fue a la que hice yo mención. No mencioné la subclavia, mencioné la yugular interna. Sí. Pero es una, y es venosa, por supuesto, y para poder llegar a la porta. Pero en tratándose, vamos a suponer que tienen ustedes una placa ateromatosa a nivel del ostium, o sea, que se llegara a tapar de plano y que ustedes en forma temprana pudieran detectar y sospechar que se trata de una oclusión de un tronco grueso de la emergencia de la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces ahí sí va a sufrir isquemia todo el intestino delgado después del duodeno y todo el colon derecho. A lo mejor el colon pudiera tener un poquito todavía de circulación colateral de retorno por la arteria marginal de Drummond, pero el intestino delgado, cuando menos todo, ese sí va a estar sufriendo. Si la circulación colateral también es mala, pues parte del intestino grueso. Entonces, si la sospecha y detección es oportuna, entonces al paciente se le programa para un cateterismo arterial y normalmente se ingresa por la arteria femoral. Entonces, derecha e izquierda es indistinto, se ingresa y se canula el ostium, en este caso de la mesentérica,
y se pueden utilizar sustancias trombolíticas o se pueden utilizar algunas ocasiones, si se tiene la tecnología, se puede utilizar energía láser como para poder hacer la trombectomía, la embolectomía, porque ahorita en realidad tú mencionabas embolia, ¿verdad? Entonces es un émbolo que viajó a distancia y que fue y tapó. Entonces, esos son los que mejor se pueden tratar. Ahora, si hablamos nosotros de trombosis y de aterosclerosis, ahí es más difícil. Entonces, ahí lo que solemos hacer, dado lo dramático del cuadro, muchas veces entramos los cirujanos y vemos violáceo todo el intestino. Podemos palpar la arteria mesentérica y en el interior verla endurecida y demás. Si tenemos la capacidad, los cirujanos gastros, de hacer la anastomosis, la hacemos en lo personal, quiero decir, un bypass a donde ustedes conectan en forma distal a donde se tapó la mesentérica y enfrente de la cara de la aorta y poner un stent. Normalmente se utiliza de teflón, ¿no? O una cosa que se llama de Gore-Tex. Entonces, que es de tetrafluoroetileno. Entonces, ustedes pueden poner el injerto o llamar al cirujano vascular y que haga ese artificio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Normalmente lo que se hace, se diseca en la cara anterior la aorta, digamos, un poquito por debajo del tronco celíaco, ahí casi enfrente, o sí, en la parte que correspondería a las renales, o a veces un poquitín más abajo. Se pinza con hay unas pinzas especiales fuertes de Satinsky porque la presión que tiene la aorta es fuerte. Ciertamente, si esta está muy aterosclerótica y dura, híjole, al paciente, pues lo más probable es que le vaya mal, ¿no? La verdad, ya no tenemos mucho chance. Entonces, lo que podemos hacer también es, si es un émbolo, decía yo, si es un émbolo no hay problema, porque si también ya entramos quirúrgicamente, ahí sí pueden ustedes abrir la mesentérica y meter un catéter que se llama de Fogarty y sacar el coágulo. Eso sí se puede hacer. El catéter de Fogarty lo único que hace tiene un globito. Son catéteres delgados que tienen un globito y entonces el chiste es pasar, franquear donde está desinflado el globo, lo inflan y una vez inflado, se jalan ustedes el catéter, ya ocluyeron la parte distal de la arteria, tienen la ventanita, o sea, el agujerito donde la cortadita que le hicieron ustedes a la arteria, y viene el trombo, de inmediato empieza a chisguetear, y entonces ustedes le ponen una pincita proximal, suturan la arteria y la cierran, y ya se restituye la circulación. Al fin que tienen, pues, alrededor de un par de horas, acuérdense ustedes de la oclusión total para que genere datos irreversibles en los perros era de 2 horas, ¿no? Entonces, ¿por dónde hay que entrar? Pues por ahí, por la femoral. Tiene que ser en una sala de hemodinamia, si se trata de cateterismo, y si no, nosotros los cirujanos, pues en un quirófano, por supuesto. ¿Alguna otra? ¿Esto contesta, Cholula? Sí, doctor, muy claro. Ok. Disculpe, doctor, y en el caso de la no oclusiva, Bueno, en la no oclusiva no tenemos la necesidad nosotros de meternos a operar. A veces sí está la isquemia que puede engañar, y acuérdense ustedes que en esos casos los pacientes, la mayoría de las veces tienen ustedes el antecedente de, casi siempre traen factores de riesgo los pacientes. Son fumadores de largo tiempo, a veces tienen POC, tienen hasta fibrosis pulmonar, o son diabéticos de larga data, o tienen todos los factores de riesgo que nosotros aquí analizamos que ven que vimos la última vez, ¿no? Que podría ser hipertensión, consumo de tabaco, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos los puede tener el paciente. Entonces, si tienen esos factores de riesgo y el paciente cursó con una diarrea severa y se distiende, pero aparte de la distensión tiene un dolor muy severo, entonces eso habla de que puede tener una isquemia intestinal. Entonces, y eso les da, sobre todo cuando estamos en el transcurso de la hipotensión o de la deshidratación en este caso, que a veces ni siquiera tienen que llegar a la hipotensión cuando tienen todos estos factores de riesgo, porque ya está muy precaria vamos a decir, el equilibrio ¿no? Entonces, en ese caso, nada más con que hidraten a los pacientes, mejoren la tensión, el paciente mejora de su dolor intenso. Si ya se distendió,
no es una distensión aguda y que se quite pronto, es que ya avanzó un poco más. Entonces se puede utilizar papaverina por vía intravenosa y que produce vasodilatación en la zona, podría ser. Y otra también puede ser que el paciente sea sometido a una arteriografía y entonces al ver todas las arterias distales, digamos, pues no ocluidas, pero sí con muy poca circulación, también se inyecta directamente papaverina ahí en el catéter y entonces se produce vasodilatación. Y es una manera como se pueden manejar a los pacientes. Hay una morbilidad y mortalidad muy elevada en esos pacientes, porque para que, por ejemplo, un joven como ustedes, para que haga una isquemia de ese tipo, que no tenga patología previa, porque, por ejemplo, un joven como ustedes que tenga una artritis juvenil o un lupus eritematoso, o una arteritis nodosa, o una arteritis de Takayasu, pues esas sí son herencias, desde muy jóvenes se pueden manifestar, entonces ya pueden estar teniendo ese tipo de accidentes vasculares intestinales. ¿Alguna otra? ¿Esto contesta? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, entonces ya dejamos cerrado aquí el tema de isquemia vascular. Nos pasamos a lo que sigue. Chispas, ya cerré sin querer la reunión. A ver. No, afortunadamente no. No la cerré. Sí, seguimos, Doc. Sí seguimos, ¿verdad? Es que sin querer le di clic al rojo del Zoom en lugar de darle clic al rojo de la plática que tenía yo puesta ahí, de enfermedad vascular mesentérica. Aunque me quedaron paralelos, pero ya lo resolví. Qué susto. Bueno, entonces, ahora vamos a iniciar. No sé si quieran ustedes hacer algún comentario sobre esto. A ver, aquí de repente me encontré un perrito con muchos corazoncitos. A ver, Abril, ¿qué onda? ¿Qué preguntas traes por ahí de esto, de lo que es tumores benignos del intestino delgado y grueso? ¿Podrías hacerme una síntesis rápida de lo que tienes como concepto de esto? ¿No? Ya te saliste, Abril. ¿Estabas? ¿Ya no estás? ¿Tienen pantalla ya? Sí, Tienen la doctor. plática de tumores benignos del intestino Sí, delgado y doctor. grueso. Bueno, entonces, ahorita lo que quería yo medir un poco es la información que traen para ver si lo manejamos como casos clínicos o repasamos el temita, ¿no? Entonces, ya me estoy mal acostumbrando a esto, ¿no? Podría yo ser, en ese sentido, apretarles más, pero bueno. A ver, Marifer, por ahí, bueno, hay 3 Mariferes, ¿verdad? Déjenme ver. Voy a aprovechar para pasar de una vez lista. A propósito, déjenme jalarme la lista de digestivo. Que hace rato reseteé mi computadora y para poder dar de alta ahorita las pláticas y demás, luego tarda un ratito, dependiendo del programa, ¿no? Que sea. A ver, hoy estamos a 30, ¿no? Es el último día del mes de septiembre del 2020. Se acabó el mes de la patria. El día de hoy es el último día. Jacqueline Zamora. Jacqueline, ¿no estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Jacqueline? Bueno, entonces hoy no. Doctor, creo que está contestando por el chat de Zoom. ¿Ella? Sí, Jacqueline. solo que creo Sí, que no acaba de sirve su poner el micrófono. chat, doctor. Entonces, ahí está, pero no me está pidiendo entrar. No, o sea, está aquí adentro, pero dice que su micrófono, No, bueno, no funciona. ajá. En el chat. Aquí ya está lo estoy Jacqueline. escribiendo. Es mi micrófono, doctor, perdone. Disculpada, Jacqueline. Entonces, no te pongo falta. Araceli Soriano, les voy a decir como Presente, doctor. ok, como la Miss. Gracias. ¿Qué no te ha quedado claro? Que mi internet no funciona bien, ¿no? O que mi programa no funciona bien. Alexis Sánchez.
Presente, doctor. Berta Sánchez, Presente, doctor. José Luis Romero, Presente. Michelle Rodríguez, Presente. Marifer Ramírez. Presente. A ti te toca la pregunta, Marifer. Ya fuiste la primera Marifer que pesqué. Yesenia Parcero, Presente, doctor. Itzel Pani, Presente. Alma Navarrete, Presente, doctor. Montserrat Mauricio, Presente, doctor. Edgar Martínez, Presente, doctor. Arumi, Presente, doctor. Araceli López, Presente. Santiago Herrera, Presente, doc. Lili Hernández, Presente, doctor. Jorge Guzmán. Jorge. No hubo Jorge. Lisette Guevara. Lisette. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Mariana González Terrón. Presente. Aram Gómez. Presente. Adrián Gasga. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Presente, doctor. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Michelle Pautle. Presente, doctor. Merced Papanteca. Presente. Aidet Cruz. Presente, doc. Cholula, ya tuvimos ahí relación. Juan Camaño. Presente, doctor. Sandra Becerra. Sandra, Presente, doctor. tú no faltas. A ver, entonces, con mi Marifer Ramírez, dime algo de la temática que estamos tratando el día de hoy. ¿Tienen en la pantalla la plática otra vez o ya no? Sí, doctor. Sí la Sí, tienen, doctor. perfecto. Entonces, ¿qué onda? ¿No, Marifer? Oh, ya van dos. Bueno, ¿alguien quiere decir Bueno, algo? yo, No, doctor, si Doctor, quiere yo le digo algo. a ver, Am, ¿quién me va a decir algo? ¿Yo? ¿Quién ¿O eres quién tú? dijo? ¿Quién eres? ¿Sandra? ¿Tú eres Sandra? Sí. Venga, Sandra, venga. Bueno, vamos a hablar sobre pólipos, ¿verdad? Pólipos Eso de es lo colon. que quería yo que me dijeran, fíjense, no me lo van a creer, ¿no? Entonces, como estamos con digestivo, ciertamente les estoy poniendo tumores benignos del aparato digestivo, pero justamente en la plática, cuando menos fueron y se asomaron, que era el tema de hoy, y efectivamente dice pólipos de intestino delgado y grueso. Y entonces, aquí la pregunta sí va a ser ya un poquito más, más puntillosa, porque yo te diría, todos los tumores benignos del aparato de la tripa, en este caso intestino delgado y grueso, son pólipos. Sandy, ¿No? pregunta medio capciosa. La respuesta sería que no, pero ¿querías hablar? ¿Me decías? Pues órale, te oigo. Bueno, un pólipo sería como una prominencia prominencia o bulto que va a protruir hacia la luz intestinal. Y bueno, leí que había como que varias clasificaciones, pero según su forma pueden ser pediculados, esto Sí, quiere decir que tienen un tallo, o sésiles, que son como planitos, bueno, sin tallo. Y perfecto, también pueden ser únicos o múltiples. En perfecto. cuanto a su etiología, bueno, yo leí que era más común en personas mayores de 50 años, más común en hombres y tenían una forma esporádica hasta en un 85%. Y el sitio más frecuente va a ser en el recto sigmoide. No tanto, no tanto en el recto. Pudiera ser si dicen colon, me conformo, ¿eh? Yo creo que con que digamos colon Ok. está más que bien, ¿no? Bueno, ¿Qué más? sus factores de riesgo pueden ser sobrepeso, cirrosis hepática, la complicación de la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades intestinales inflamatorias como
Crohn o colitis ulcerosa. Acuérdense ustedes que se veían como micropólipos, ¿no? Pero realmente, pues no. ¿Qué más? Bueno, también se dividían se clasificaban según sus características histológicas. Era amartómano neoplásico, adenomatoso o hiperplásico. Y según su naturaleza son neoplásicos y no neoplásicos. ¿Y cuáles son los no neoplásicos? Los... Pues los hiperplásicos y los amartomatosos. Ajá. Curiosamente, ¿no? Ahí Sí, tienen en pantalla, ¿no? La sí, clasificación. Esta clasificación a donde aparecen neoplásicos y los hiperplásicos y amartomatosos, ¿de acuerdo? sí, Lo estás leyendo ahí, ¿verdad? sí, doctor. ¿Sí? Efectivamente. O sea, lo que pasa es que esos tienen aparejado precisamente eso, ¿no? Que no nada más tienen la poliposis, sino que están acompañando algunos síndromes como los que ustedes pueden leer por ahí, ¿no? Como la enfermedad de Pett-Jägers, como está aquí el Cronkite, Canadá, el Cowden, es cosa de que ustedes lo lean, nada más que eso es parte, digamos, de un síndrome global. Entonces traen a veces aparejados otro tipo de problemas, manifestaciones, por ejemplo, la de Pett-Jäger, muy características, la piel alrededor de los labios, la hiperpigmentación, etcétera. Entonces sí, pues habría que irles a buscar, ¿no? Entonces, perdóname. Pues mira, ahora que está de moda hacer screening genético, está de moda, pero casi nadie lo hace. No se lo hacen, ¿saben por qué? Porque es carísimo. Mm. Entonces, para encontrar el gen exacto a donde está la bronca, se vende caro, ya se puede hacer. Sin embargo, sale más barato, no más barato, sino concluyente, por decir así, para el futuro de los pacientes, el hacerles una colonoscopía, que es el sitio donde principalmente asientan, aunque puede haber en todo el intestino, ¿eh? Eso es un hecho. Entonces, eso sí, sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, miren ustedes acá, les voy a enseñar precisamente la de Pett-Jäger. Está acá, lo que les decía yo de la hiperpigmentación labial en las palmas. Y pues nada más hay para que te des una idea de cuántos pólipos hay acá, ¿no? Entonces, de estos, una de las broncas que sí son, en este caso, se supone que son amartomatosos. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya hablamos de poliposis juvenil y una poliposis así magna, donde hay cientos de pólipos, estos sí pueden tener tendencia a malignizarse. Y entonces, cuando tienen tendencia a malignizarse, porque curiosamente el cáncer de colon lleva esa secuencia. Y antes como que no se conocía, se pensaba que ya que los pólipos tendían a malignizarse y que el cáncer era como que aparte. Y no, la verdad es que la mayoría de cáncer de colon está asentado justamente en adenomas, o sea, en tumores adenomatosos. Y por eso es que era la pregunta, ¿no? Y entonces, de los adenomatosos, ya decía su compañera, estaba mencionando las dos diferencias de que estaban los sésiles y los pediculados, que el pediculado tenía tallito y el sésil no, ¿no? Entonces, aquí está muy claro el pedículo y aquí es a donde está, digamos, la degeneración polipoidea, en este caso el adenoma, y aquí pues está todavía más claro. Lo que sí es importante es la tendencia a la malignización. Para eso les traigo este cuadrito que se me hace muy importante, porque de los pólipos, fíjense ustedes, estamos hablando de los adenomatosos. Están los adenomatosos y no adenomatosos, ¿no? Entonces, de los adenomatosos, el tipo histológico, estos son los populares, el tubular, la mezcla de tubular y velloso y el velloso. El velloso puro
es el que más tendencia tiene a malignizarse. Y ustedes pueden observarlo acá, y hay mucha relación entre el tamaño del pólipo y el grado de malignización o el porcentaje de malignización que va a presentar. Observen ustedes acá, donde participa velloso, en ambos casos, una vez que rebasa los 2 centímetros, es una bronca, ¿no? Entonces, ¿por qué es una bronca? Porque la posibilidad de que sean malignos es de volado, de águila o sol, ¿no? 45.8, 52.9. Incluso los, entre comillas, tubulares inocentes, solitos, que no tienen, cuando se ponen grandotes, ahí está más de un tercio, pueden ser malignos. Entonces, por eso es que en la actualidad, para cáncer de colon, para una detección oportuna a partir de los 50 años, hay que hacer una colonoscopía a cualquier ser humano que ande pisando la tierra, desde el punto de vista de hacer una detección oportuna de cáncer de colon, porque con mucha frecuencia siguen esa secuencia que les había yo dicho de pólipo a cáncer. No me acuerdo si la tengo acá o se las voy a dar ya mañana o cuando empecemos el tema de cáncer de colon, de la secuencia de pólipo cáncer, ¿no? No la tengo aquí ahorita, pero pues esa es la secuencia que sigue el cáncer de colon, ¿no? Es uno de los pleitos que traemos. Incluso, pues acá hay una clasificación que se conoce como de Habit para cáncer en pólipo y los diferentes grados en los pólipos, que es precisamente son cuando pueden ser desde in situ o hasta hacerse ya invasor. Ustedes saben que cuando llega a la submucosa, pues cambia de grado automáticamente, ¿no? Entonces, grado 3, invasión de submucosa en cualquier parte. El grado 4, invasión por debajo del tallo sin alcanzar la muscularis. Ya cuando está en la muscularis, pues ya sabemos que tenemos nosotros etapas 1, ya dejan de ser in situ, ¿no? Entonces, no se les olvide esta grafiquita mugrosa que les pongo acá, que para mí es sumamente importante porque les deja a ustedes la idea de lo que pasa con los pólipos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir contra los pólipos y, por ejemplo, estos para nuestros colonoscopistas es facilísimo retirarlos, ¿no? La verdad. Por ejemplo, estos, pues es cosa de meter un asa, la aprietan y cortan. A veces lo hacen con asa fría, ni siquiera requieren de asa caliente, a veces asa caliente. Asa caliente es cuando la conectan a la electricidad. Fría es cuando nada más degüellan. Entonces van apretando poco a poco y se degüella esto, y entonces pues ahí tenemos. Entonces acá miren ustedes el asa que están metiendo, si se va apretando paulatinamente y está acá tanta. En ocasiones, para la técnica ya para esto, por ejemplo, este Cecil no tiene cuello, entonces, ¿qué es lo que hacen los endoscopistas? Inyectan acá alrededor, le inyectan solución fisiológica, entonces se genera una especie de montecito, por debajo una especie de plataforma de solución fisiológica debajo del pólipo que se supone está sentado en la mucosa, se levanta la mucosa, y entonces ahí meten el asa y cortan. Nada más que en el primer caso lo que queda es una especie como de trocito de tallo, por ejemplo aquí en este caso queda un segmentito de tallo, y cuando se reseca uno como estos, queda una especie como de ulceración, ¿no? Recientemente tuve un caso de una chica que tuvo rectorragia y efectivamente tenía un pólipo, que en este caso era Cecil, no era, les voy a enseñar la secuencia porque vale la pena, espero que quede clara. A ver, vamos a ver, por acá andaba el de esta chica, su pólipo. Miren, por ejemplo, este que está acá, ¿dónde anda? No se observa muy bien con toda franqueza. No sé si ustedes alcancen a ver, déjenme ver. Voy a poner una plumita, porque tiene mucha luz esta primera imagen. ¿Alcanzan a ver la imagen? ¿Ustedes ahorita? La que les estoy mostrando. Ah, no, porque tienen pantalla, ¿verdad? Permítanme un segundo. Vamos a dejar de ver imagen acá. Les voy a pasar de mi celular la imagen que estoy mostrando. A ver. Entonces, ok. Aquí tiene demasiada luz y no alcanzan a ver nada, ¿verdad? No, a lo mejor sí, ¿no? Más o menos. A ver, esta
¿Alcanzan a verla? ¿Está? ¿Dónde está No, mi un poquito más hacia su derecha. Ahí, ahí está bien. Ahí estamos centrados, ¿no? Miren, Sí. acá es a donde está el pólipo, se ve como levantadito, ¿no? Está pegado a la pared. Las siguientes están más claras. Entonces, ahorita les voy a mostrar a ustedes a donde mi colega, el endoscopista, miren, acá, otra vez, donde está mi pluma, ahí ya lo tenemos en el centro. Sí, Sí. ahí se ve muy bien. Aquí se ve bien. ¿Observan ustedes acá el pólipo? Sí, doctor. Sí, doc. Ahorita, Sí, sí, se en ve. esta parte, ya le inyectó solución fisiológica debajo al pólipo, y entonces acá deja un segmento ya, por decir, sano. Ahí Ese es ya el lo bajó, segmento, doctor. este es el segmento enfermo, y este es el segmento sano. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor? ¿Ahí queda? No, un poco más arriba. Ah, así. A ver, permítanme, yo ahorita sí Así. alcanzo a ver. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí ya se ve bien. Ahí estamos bien ahora. Ahí está, ¿no? Ahí observan ustedes ahorita que va a meter el asa, se los voy a mostrar. No se va a ver dónde está el asa, pero se va a ver a donde queda como la especie de cicatriz. No Ahí cicatriz, está sino bien. como, ahí queda el puntito sangrante, ¿no? Sí. Bueno, pues esta, una chica que pues tiene 38 años de edad y que es profesora, por cierto, que uno de los motivos por los que me vino a consultar es porque se le iba la voz y el otorrino decía que muy probablemente era por reflujo gastroesofágico. Entonces, pues finalmente no fue por reflujo gastroesofágico y les quise mostrar esto porque para mí es muy actual y el resultado de patología en ella fue adenoma túbulo velloso que medía más o menos, según mi endoscopista, déjenme ver cuánto medía. Déjenme recordarlo. Es un caso relativamente reciente que tuve. Entonces, si se fijan, es una realidad, no es cuenteo, no es cuentero, ¿no? El asunto. Y curiosamente, por lo que me la mandaron, el esófago está bien, no tiene hernia hiatal, no tiene incompetencia del esfínter esófago inferior, no tiene Barrett. Entonces, llegué a esta chica dentro de la historia clínica, porque nosotros ya tuvimos esos temas, es una paciente que tenía ataques de pánico y está manejada en psiquiatría y en psicología. Entonces, trae una carga emocional cañona y pues trae trastornos, cierto trastorno de conducta. Entonces, refiere ella a reflujo, refiere ardor retroesternal y en la garganta. Incluso cuando pasa algún alimento refiere molestia en la garganta. Entonces el otorrino ya lo trae desesperado y dice, no, pues tienes reflujo, que te la descarte aquel. Entonces tuvimos que estudiarla más a fondo y en el transcurso que la mandé justamente a hacer su endoscopía para ver cómo estaba arriba, antes de mandarle una pH-metría, porque finalmente no se la mandé y ahorita les explico por qué. Y viene al caso. Me habla por teléfono, me habla por teléfono y me dice, oiga, doctor, evacué sangre. Y nada más una vez y al siguiente día casi ya nada y ahorita ya no tengo. No, pues que te hagan una colonoscopía. Le hicieron la colonoscopía, también se hizo la endoscopía alta y en relación a la colonoscopía, déjenme ver nada más cuánto mide el pólipo, si es que me lo puso. En la descripción de mi colega dice, y apoya un poco lo que tú mencionabas, porque precisamente tenía dice acá, el patrón de vasos mucosos es normal, no hay alteraciones que comentar. Hasta el recto, donde se encontró un pólipo de base amplia de 0.5 por 0.8. A ver, ¿quién de ustedes me dice de dónde a dónde va el recto? No se oye. ¿No? Pues el recto va es la estructura que está entre el ano y el sigmoides. Y el sigmoides termina en la reflexión peritoneal que tiene el propio intestino. Entonces, de la reflexión peritoneal hacia la línea dentada, todo eso es el recto. Y es a donde se encuentran justamente las válvulas de Houston, etcétera. Entonces, pueden ser más o menos unos 15 centímetros. Entonces, en esa zona es donde más frecuentemente tenemos pólipos
y en el último tercio del intestino, incluyendo el sigmoides, es donde son más frecuentes tanto los pólipos como el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, les decía, y el patología nos dijo que era un tumor tubulovelloso. Terminé por no comentarles las dimensiones de este. Decía que medía 0.5 por 0.8 centímetros, o sea, no llegaba al centímetro. ¿Qué posibilidades tenemos de que este resultara maligno desde el punto de vista de la endoscopía? Bueno, ¿ustedes creen que nosotros podemos saber por endoscopía si se trata de un velloso, tubulovelloso o simplemente tubular? No. Por histología, ¿no? Es por histología, necesitamos esa amplitud y necesitamos las tinciones, justamente. Hay algunos endoscopios que ahora nos dan magnificaciones impresionantes y puedan hacerse contraste y tienen un patrón mucoso que solamente se ve en cáncer. Entonces, sí pueden decir benigno, maligno, pero difícilmente pueden ustedes estar distinguiendo ya los aspectos histológicos específicos. Yo no sé si más adelante se puede hacer, es una posibilidad. Entonces, esta paciente es tubulovelloso, la posibilidad solamente por macro de parte de nuestro endoscopista, cuando hizo la resección, es de 1 a 10% de posibilidad de cáncer, mientras no supiésemos que es tubular, tubulovelloso, velloso, ¿no? Porque es menor de 1 centímetro, si se fijan. ¿Qué es lo que puede decir el endoscopista? Vamos a esperarnos. Claro, si hay nosotros que sabemos, esta persona, entre que se le tomó la biopsia y nos dieron el resultado de patología en la mente, teníamos 1 a 10% de posibilidades de cáncer en esta persona. ¿Sí? Y claro, siendo de tamaño, si hubiese sido el pólipo de más de 2 centímetros, entonces íbamos a pensar 30 a 50% de posibilidades de que sea maligno. Entonces, ojo con un pólipo, muy a diferencia de si se tratara un tumor benigno, como este caso, a donde se observa incluso como grasiento. Esto es un lipoma, ¿no? Y no forzosamente es un pólipo, ¿no? Entonces, porque manejaba yo otro tipo de tumoraciones, o los leiomiomas, que a veces también, o por ejemplo, este es un amartoma, ahí es diferente. Los amartomas o los pólipos de retención juveniles que se llaman, se suelen ver, por ejemplo, en chiquillos. Cuando digo chiquillos son lactantes, son a veces de 5 o 6 meses de edad. Y los niños cuando los acuestan luego lloran y pujan y les sale, dice la mamá, es que salió una especie como de carnosidad y dejó de pujar y dejó de llorar y se volvió a meter. Sí suele suceder cuando los niños pujan, hacen valsalva o pujan para evacuar, luego se asoma el polipito. Esos pólipos muchas veces, los de retención o los juveniles, que son únicos, aislados, se toman con una pincita y se tuercen solamente y ¡plac! Terminan por salirse, casi con confianza pueden hacer eso ustedes, ¿no? Claro, eso se les deja al cirujano pediatra o al coloproctólogo o al coloproctólogo pediatra, son los que lo hacen, o al gastropediatra, ¿no? Entonces, ojo con eso. Estamos hablando ahorita de generalidades de los pólipos. Qué bueno que ya abordamos el tema. No sé si quieran ustedes hacer algún comentario al respecto. Entonces, acuérdense ustedes que los tumores más frecuentes del intestino, en términos generales, son los pólipos. Y pueden ser benignos y pueden ser malignos, aclaro. Acuérdense ustedes también, porque vimos el tema de donde existen GIST, que son el gastrointestinal stromal tumor. En intestino delgado y en colon puede haber también GIST. Aquí no es una zona muy de maltomas, es más el estómago de maltomas, pero GIST también puede haber acá. Y las características son muy parecidas a las de las otras topografías. Son como boluditos, no se manifiestan propiamente como un pólipo y en todo caso sería de los fósiles asentados, ¿no? Es raro, por ejemplo, observen ustedes, por ejemplo, pues es un pólipo horroroso, tiene mucha cara de poder ser un adenocarcinoma, además en tamaño se ve que es un tumor grandote y entonces la posibilidad de que este obviamente no lo puede resecar el endoscopista. Hay algunos endoscopistas que están ya muy capacitados y hacen parecido a la mucosectomía que se hace en el colon, en el estómago, nada más que una de las broncas es que en el colon la posibilidad de perforación es más amplia.
como que resiste más este tipo de cirugías el estómago, tiene paredes más gruesas que propiamente el colon. Entonces, pero he visto algunas resecciones muy interesantes de colegas a donde tienen pólipos sésiles muy amplios y cuando no tenían mucha esta capacidad nuestros colegas, lo que hacía el endoscopista era inyectarle tinta china en el segmento proximal, dándole un margen de donde estaba el tumor, dándole un margen de 5 centímetros hacia arriba con tinta china y un margen hacia abajo con tinta china. Entonces nosotros podíamos operar por la paroscopía y ver, porque la tinta china luego atraviesa todas las paredes y se ven los puntitos negros. Entonces, entre este punto negro y este punto negro, nosotros, pues a ciegas, porque no vemos el pólipo. Si me meto yo a cirugía, veo el intestino por fuera, no lo veo por dentro. Asimismo, los endoscopistas, pues no ven el intestino por fuera, lo ven por dentro, ¿no? Eso está claro. Entonces, nos metemos por la paroscopía y hacemos la resección y la anastomosis si solamente queremos hacerlo por la paroscopía. Si lo hacemos abierto, igual, pues tenemos pintado negro acá, ahí hacemos la anastomosis y la unión, ¿no? Bueno, el corte, la resección intestinal y la anastomosis. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes ya algunas generalidades de manejo dentro de lo que es el tema en sí, que aunque soy muy confiado porque me confío tanto que creo que vieron ustedes el trabajo, esto que les mando de las diapositivas y demás, pues es un trabajo bastante digerido de lo que es el tema en sí. Ustedes lo que tienen que ir a hacer es leerse sus temas en sus libros y en la bibliografía que yo les pasé, en la que tengan, para ampliar el conocimiento. Y aquí pues es un resumen, aquí lo que venimos a mostrar es dentro de lo que es la punta del iceberg y todo lo demás, pues eso es lo que tienen ustedes que aprender. Se supone que como especialistas pues terminamos por tratar de conocer todo lo que es el iceberg, ¿no? Y no nada más la puntita, pero en lo que es este tema y que lo tenemos que terminar prácticamente en 1 hora para poder, fíjense qué curioso, con 1 sola hora que le dediquen a esto, ya van a poder hacer diagnósticos que pueden eventualmente salvarle la vida a un cristiano. Y eso está muy bueno, ¿no? La verdad. Analícenlo y verán, entonces no sean crueles, no vaya a ser que esto asiente en ustedes mismos o en alguno de sus seres queridos más cercanos, quien ustedes quieran, esposa, hijos, madres, ¿no? Padres, etcétera, abuelos, tíos, pues adelante, ¿no? Para eso es. Entonces, se están formando como médicos, pues órale, péguenle duro, chavos. Bien, ¿hay algún comentario o pregunta sobre esto? Sí, Doc, ¿a partir de qué edad usted recomienda que ya se empiecen a realizar las colonoscopías? Me encanta que digas cuándo recomiendo yo, pero yo lo recomiendo en función a lo que está escrito en la literatura y sustentado en evidencia adecuada a partir de los 50 años. En países con una frecuencia relativamente elevada de cáncer de colon, la mayoría de los occidentalizados estamos así. Los orientalizados un poco menos porque comen más verdura. No se los platiqué, con ustedes ya vimos enfermedad diverticular, ¿verdad? Entonces, fíjense, hubo un médico, hablando de cáncer, sí lo puedo abordar ahora porque va muy ligado a este tema con el cáncer de colon, por supuesto. Ustedes saben que precisamente ahora en la mañanera se le ocurrió a nuestro presidente en turno que todo el año que entra se va a celebrar todo lo que tiene que ver con la conquista y la independencia de México. Entonces ya me huele que el 2021 va a ser todo la primera gran transformación, que fue la independencia. Se me figura que el año que siga va a ser la segunda transformación, que fue la reforma, hablando de Benito Juárez y los demás, todas las incursiones que tuvimos de parte de Estados Unidos y demás. La siguiente, que fue la tercera transformación, hablando de la Revolución Mexicana, y se me figura que ya el 2024 estará encaminado a la consumación de la 4T, ¿no? Entonces, es como se me figura que está planteándose, porque se va a aprovechar un quinto centenario de X cosas, etcétera. Entonces, todo esto se los comento porque como conquistadores, los países europeos, ustedes saben
que cada país, pues había esa tendencia, ¿no? Si ustedes hablan de Carlomagno, pues ¿de cuánto era dueño, no? O si hablan de Carlos V, bueno, Carlos V precisamente, pues siendo alemán le gustó más España, ¿no? Y pues ahí sentó sus reales, pero pues era dueño de todo prácticamente, de toda Europa. Y pues era una cuestión de una tónica de estar conquistando y haciéndose de tierras, ¿no? Y de tener ejércitos ahí conquistadores que pues terminaban por juzgar a los pueblos hasta que se cansaban y pues finalmente se acabaron esos imperios. Entonces, bueno, no era la excepción con precisamente él y Felipe II, y cuando empezaron ahí fue un descubrimiento de tierras nuevas, pero sí sometieron a los nativos del lugar y a nosotros pues nos tocó, ciertamente no se distinguía una patria, porque pues eran diferentes tribus que se peleaban entre ellas, o imperio, en este caso el imperio azteca, que estaba sojuzgando a todos los que podían, pero pues no pudieron asimilar a los tlaxcaltecas, pues no asimilaron finalmente a los mayas, no asimilaron del todo a los del norte, a los yaquis, etc. Entonces, pues realmente no era una nación, no existía el federalismo como ahora, ¿no? Entonces, pues, es bastante relativo. Y bueno, ¿por qué traigo este cuento? Porque los ingleses, dentro de sus colonias, tenían muchas colonias en África. Entonces, pues tenían soldados allá, y los ejércitos que se conformaban al final o que estaban ahí, ya años después, ya sin que hubiera pleito, por decir así, pues estaban conformados por nativos y por ingleses que llegaban ahí comisionados. Entonces, un médico militar inglés le empezó a llamar la atención de los reportes que tenía entre sus soldados, que al cabo de los años, o de las personas que estaban habitando ahí, ingleses que tenían negocios y demás, y de los nativos, que el nativo africano tenía una frecuencia muchísimo más baja de tener cáncer de colon, y el inglés tenía una frecuencia más alta de tener cáncer de colon. Y entonces lo que observó, en principio, lo primero que observó fue que la alimentación de los nativos era mucho más rica en fibra, verduras, cactáceas, y no somos la excepción en México con la cuestión de los nopales, de los quintoniles, de las verdolagas, de las acelgas, etcétera, que pues a ustedes creo que ya se les está olvidando comer eso, y se vuelve todo refinado, y precisamente para allá iba yo. Y entonces observó que también la frecuencia era mayor de enfermedad diverticular en sus blanquitos que en sus negritos. Y resulta que se le ocurre hacer un muy interesante estudio a donde analiza las evacuaciones de cada club. No me acuerdo ahorita cuánto pesaban, pero sí les podría yo decir que las evacuaciones de los negritos llegaban a pesar 3 veces lo que pesaban las evacuaciones de los blanquitos. Entonces, si ustedes se fijan, eso es bastante importante. Entonces, los países que nos occidentalizamos, entre ellos estamos México, y que ustedes ya son de pizza son de pizza principalmente y de hamburguesa, y que se les quiere olvidar comer sus ricos tacos de nopales probablemente y cosas así, con una buena cantidad de fibra. Precisamente por eso se inventó el Popeye, para que comieran los chavitos espinacas. Pues tenemos más cáncer de colon. Y en relación a eso, por frecuencia, los países occidentalizados en la actualidad se recomienda hacer una colonoscopía por debajo, a partir de los 50 años de edad. Entonces, todo este choro que te solté, si te fijas, trae un buen sustento, ¿no? Entonces, pues por allá anda. ¿Alguna otra pregunta final? Porque ya son 9:58 y sus compañeros de quirúrgica ya están empezando a entrar. Entonces, o ya no. Mañana terminaremos con esto y empezaremos con cáncer de colon. Es muy a propósito. Es muy probable que nos enderecemos ya con el programa, justamente, habiendo invadido cuando menos uno de los días de pruebas de funcionamiento hepático. Por cierto, se habrán dado cuenta que les mandé uno donde dice laboratorio y dice verde de endocianina. Empiecen a jugar ustedes con los valores normales de todo lo que les mandé, ¿eh? Y por otro lado les mandé, no crean que es de broma que les mandé ahí esa tesis doctoral. La tesis doctoral está encaminada a que cuando menos vean los títulos a donde dice laboratorio, de laboratorio, no me acuerdo ahorita qué capítulo es, pero ahí está el índice muy bien planteado, de cuántas pruebas de funcionamiento hepático existen.
o de evaluación de la función del hígado existen. Y yo ya les diré cuáles son las más frecuentes, que luego lo van a detectar, porque en los laboratorios que les estoy mandando, uno es de Exacta y el otro es de otro laboratorio X, ahí aparecen las cifras normales y unas pruebas de funcionamiento hepático que más frecuentemente se hacen. Entonces lo estoy preparando para que en esta semana, porque a partir de hoy ustedes, chicos de digestivo, van a comer, desayunar, cenar y van a tener las pruebas de funcionamiento hepático en cada uno de mis exámenes. Entonces, abusados. Y claro, pues las vamos a desglosar poco a poquito. Nos vemos, jóvenes, que estén bien. Gracias, Doc. Nos vemos, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.